¿Cómo has sentido o visto a Dios en tu vida? Recuerdo que a mi mamá le gustaba sentarse en el balcón de mi casa para ver la naturaleza y escuchar el canto de los pajaritos. Ella solía decir que era la mejor manera en que ella podía ver a Dios en su vida cuando estaba haciendo su devocional diario y reflexionando sobre Dios. Asimismo, mi hija, Celis, también como mi mamá, le gustaba ver a Dios en la creación. Ella se fue de misionera por varios meses de verano a la tierra de los nativos en Yakama, en Washington, el estado de Washington. Y me decía que cuando ella miraba el cielo lleno de estrellas, para ella era sentir la presencia de Dios de una manera especial. Así que en el caso de ellas dos, ellas podían ver a Dios en la naturaleza. Para mí, yo puedo sentir y ver a Dios en la experiencia de la adoración, cantando alabanzas a Dios, al igual que mi abuela Fela. También puedo sentir a Dios en una buena enseñanza de las Escrituras o en un buen sermón. ¿Cómo puedes tú ver a Dios en tu vida? Yo sé que Dios está presente incluso cuando no puedo sentirlo ni verlo. Algunas personas quieren sentir a Dios en sus emociones y ver que Dios está presente en cualquier momento. Por eso quizás a veces van a una iglesia más avivada, más carismática, más tipo pentecostal. Sin embargo, yo te pregunto a ti, ¿cómo tú ves a Dios? Yo, por ejemplo, una vez visité a la iglesia pentecostal donde mi tía abuela asistía y había muchas personas pues alabando al Señor de manera en alta voz, pero allí yo no podía ver a Dios, porque para mí me hace, no me lo hace presente en esa experiencia de alborozo, sino en una presencia más sublime, donde yo puedo conectarme mejor. Pero te pregunto a ti, ¿cómo tú sientes a Dios? Hay otras personas que lo pueden sentir de diferentes maneras o pueden verlo de diferentes maneras. Si recordamos las escrituras, Moisés, por ejemplo, podía ver a Dios en la zarza ardiente. Y cuando el pueblo de Israel caminaba por el desierto, tenía la nube que les protegía del sol y del calor en el día, y en la noche la pared de fuego que les guiaba por el desierto. Así también, por ejemplo, cuando vemos el profeta Elías, dice el texto bíblico que cuando él se estaba escondiendo de la reina Jezabel, que mataba a los profetas, él se escondió en una cueva. Y entonces, cuando comenzó un temblor de tierra, un terremoto, dice el texto, pero allí no estaba Dios. Después una tormenta con truenos y estruendo, y el texto sigue diciendo, pero allí no estaba Dios. De momento hubo un viento apacible, un silbo apacible, y es allí donde Elías puede ver a Dios. En el día de hoy vamos a reflexionar en el texto bíblico que se encuentra en la carta a los Efesios, carta del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 3, versos del 14 al 21. Y es una oración que el apóstol Pablo hace por la iglesia de Éfeso. Según la tradición y algunos comentaristas, el apóstol Pablo escribió este texto bíblico en la prisión de Roma alrededor del año 62 después de Cristo, y a la misma vez fue cerca de cuando escribió a Colosenses y a Filemón. La idea y el tema principal del apóstol Pablo es hablarle a la iglesia de Éfeso de lo que es el cuerpo de Cristo. Nace de un contexto sociohistórico y situacional de la audiencia. Sabemos que la iglesia de Efesios es una iglesia multicultural, llena de personas judías y helenísticas, y entonces viene con diversos orígenes religiosos. Y esta comunidad de fe que se construye en ese momento es una comunidad de fe tan peculiar que el apóstol Pablo tiene que enseñar lo que es la cristología, que es seguir a Cristo, la teología de Cristo, de Jesús, una cristología, teología cristocéntrica o cristología. Así que el tema principal de esta carta es ese, enseñarle a ellos lo que es seguir a Dios, lo que es seguir a ese Señor que ellos conocieron, que se sacrificó en la cruz del Calvario lleno de gracia, y por su resurrección todos hemos venido a ser salvos. Conociendo estos aspectos,
sobre el comportamiento de la iglesia de Éfeso, Pablo entonces se dirige nuevamente a la iglesia diciendo que está orando por ellos. Y en el verso 14 del capítulo 3 empieza diciendo, por esta razón me arrodillo delante del Padre, de quien recibe nombre toda familia en el cielo y en la tierra. Parece que debido a los aspectos multiculturales de esta iglesia, Pablo tiene que enseñarles una y otra vez sobre el único y omnipotente Dios, el que merece todo honor y toda gloria. Él les está enseñando básicamente, como dije anteriormente, lo que es la cristología. Pero no solo esto, también le está enseñando que ellos deben imitar el comportamiento de Jesús. Entonces continúa él diciendo, le pido que por medio del Espíritu y con el poder que procede de sus gloriosas riquezas, los fortalezca a ustedes en lo íntimo de su ser. Es una bendición que el apóstol Pablo está echando hacia la iglesia de Efesos y entonces le dice que él le pide al Señor que los llene de su Espíritu. Continúa diciendo para que por fe Cristo habite en sus corazones y pido que arraigados y cimentados en amor puedan comprender, junto con los creyentes, cuán ancho y largo, alto y profundo es el amor de Cristo. Tenemos que recordar que Pablo tiene un encuentro transformador con el Jesús resucitado. No es solo su experiencia propia, sino la que vio en muchos otros. Según él, cuando tenemos un encuentro fuerte con el Jesús resucitado, no queda otro camino que cambiar y ser transformados por el Espíritu Santo. Por eso entonces repetimos una vez más lo que dice él aquí, para que puedan comprender juntos con todos los creyentes cuán ancho y largo, alto y profundo es el amor de Cristo. Yo recuerdo cuando era niña que estaba en los campamentos de verano de mi iglesia, que había un cántico que decía, cuán grande es el amor de Dios, tan alto que no puedo ir arriba de él, tan ancho que no puedo apartarme de él. Así que esto mismo es lo que está diciendo el amor de la palabra de Pablo, que ellos puedan entender cuán ancho, cuán largo, cuán alto y cuán profundo es el amor de Cristo. Para Pablo, esa experiencia de encuentro con el Jesús resucitado trajo transformación, tan fuerte una transformación en él que él se convirtió el creador de las nuevas iglesias, el sembrador de las nuevas iglesias de los gentiles, por lo cual estamos nosotros aquí, ya que pues no somos judíos por nación, sino somos adoptados. Y entonces Pablo es utilizado para crear esta experiencia y crear nuevas obras. Y entonces Pablo dice, como yo he sido transformado, como yo viví el encuentro con el Cristo resucitado, también le pido a Dios que ustedes puedan encontrar ese encuentro con el Jesús resucitado, para que puedan ver cuán ancho y largo y cuán alto y profundo es el amor de Jesús. Continúa el texto diciendo, en fin, conozcan ese amor que sobrepasa nuestro conocimiento, para que sean llenos de la plenitud de Dios. Esto es la finalidad, que podamos ver cuán grande es el amor de Dios, que sobrepasa nuestro entendimiento, nuestro conocimiento, y ser llenos de la plenitud de Dios. Esta es la oración de Pablo, esta es la oración que todos tenemos, que todos podamos entender y ser llenos de la plenitud de Dios. La plenitud de Dios, cuando Pablo está orando por la iglesia de Efesios, es aquella que ha hecho la transformación total en su vida. Esto es lo que sucede cuando nos encontramos con el Dios resucitado. Pablo lo expresa, por ejemplo, en Gálatas también, 5:22, cuando dice que si somos transformados por Dios, entonces mostraremos el Espíritu de Dios. Como dice el texto, en cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. Luego Pablo le dice a los efesios que entonces lo que Dios puede hacer cuando se encuentren con este Señor resucitado. El texto 20 y 21 dice, al que puede hacer muchísimo más de todo lo que podamos imaginarnos o pedir, por el poder que obra eficazmente en nosotros. A Él sea la gloria
en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. A aquel que puede hacer mucho más de lo que podemos imaginarnos. A ese es que el Pablo le está orando. En la versión Reina Valera dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Como seres humanos nos revestimos de las características humanas y le ponemos características humanas a Dios. Por eso limitamos el poder de Dios. Pero Pablo dice, a ese que puede hacer mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, a ese que puede hacer mucho más de lo que nos podemos imaginar, a ese es que oramos, a ese es que adoramos. Entonces Pablo les dice a ellos, a ese que ustedes no pueden ni imaginar, por más que pongan características, como son características humanas, a ese le vamos a pedir. Pero puede hacer mucho más de lo que tú y yo pensamos. Entonces, ahí es cuando veremos la plenitud de Dios, según el apóstol Pablo, en ese tipo de experiencia, cuando nos encontramos con el Jesús resucitado, como le pasó a Pablo. Entonces veremos en esa oración la plenitud de Dios. Al acercarnos a la mesa, pidamos a Dios que nos llene de su medida, de su plenitud, esa que es mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Pidamos a Dios que haga abundantemente en nosotros, que haga más allá de lo que podemos medir, más allá de lo que podemos pedir o imaginar. Entonces es cuando veremos y sentiremos y experimentaremos la plenitud de Dios. A Dios sea la honra y la gloria por siempre. Amén. Dios te bendiga.